¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en este momento me encuentro en las hermosas tierras en la comunidad de Lajero, en Oberé, conocido como Joguada. Pues esta es la comunidad, la calle pues la verdad muy bonita, de ladrillo y todo, para que ustedes vean cómo está cambiando, cómo está progresando nuestra gente, nuestras comunidades. Aquí está la escuela primaria de Lajero, están la gente, las casas y todos los demás. Pero hay algo que yo les quiero mostrar a ustedes, lo siguiente, o sea, tiene su vereda, su acera. La calle me gustó muchísimo, está muy bonito, muy ordenado, muy vistoso para el turista y todo eso. Pero hay algo, wow, la verdad, algo muy bonito que quiero mostrarles a ustedes y que le da el toque a la vista, para las fotos y todos los demás, al turista o al visitante que llega a este lugar. Y es nada más y nada menos que un mural que hicieron la gente que construyeron la carretera, me imagino. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué nosotros no hacemos esto? Y creo que se puede, se debe. Esto es como una manera de crear arte, crear conciencia, que todas las cosas pues se pueden hacer. Este es el nombre de la comunidad. El fondo de azul. Aquí tenemos a la Mary con su sombrero, con sus indumentarias y con una sonrisa para recibir al público. Aquí está el brare. Esta pintura representa la danza cultural del pueblo Ngobe Buglé. Pues en este mural se presenta lo que es eso. Aquí podemos ver, y también el vestido del brare, la chaquira, la camisa bordada, la maraca, las plumas, el vestido tradicional. Y pues aquí está lo que es la fauna que hay en la comarca Ngobe Buglé. Pues nada, ¿no? Todo está plasmado en este lugar, la flora, la fauna, y todo eso se va hasta allá arriba, amigos. La verdad es que es muy hermoso todo esto. La verdad es que es muy bonito. Hay comarca, ahí dice Ngobe Buglé. Es un arte y es lo que queremos resaltar. Una entrada muy bonita. Usted puede venir, tomarse fotos en este lugar, a visitar a la gente, a ver cómo es la gente por aquí. Es una comunidad pequeña, una comunidad muy bonita. Se puede hacer turismo y desde aquí se puede ir hasta lo que es la comunidad de Cerro Patena. Pues este es el mural que está justo a la entrada de la comunidad de Lajero. La verdad, wow, está hermoso, bonito, espectacular. Esto es arte, pintura. Y la verdad es que ahí tenemos como plasmado todo como una historia, cultura, lo que existe en esta región. Pues está todo plasmado aquí. Resalta, hay un contraste perfecto entre la pintura, la perspectiva de fondo de las casas, de la escuela, de la comunidad, de la naturaleza, y eso es lo que le da vistosidad a la entrada de Lajero. La verdad está muy bonito, hermanos, muy bonito. No lo había visto, es la primera vez que vengo por aquí, cuando ya todo esto está arreglado, todo es ladrillo en las comunidades, y la verdad, wow, la verdad, muy bonito. Así que lo invito a que ustedes vengan a darse una vuelta, a tomarse foto por este lugar. La verdad es que muy espectacular. Así es, amigos, aquí vemos la diferente clase de aves que hay en la comarca, claro. Pues nada, al final es un mural, es una obra de arte, una pintura que se plasmó aquí para que el visitante pueda observar como en forma detallada en pintura lo que es la cultura Ngobe. Aquí nuevamente está el brare, las casas que antes habían,
Lamentablemente ya las casas están siendo reemplazadas por techos de esperanza sin madera, bloque y todo lo demás más actualizado, pero ya la forma de vida aún se conserva. Ahí está la Mary también. Y bueno, esto representa como el río y todo lo demás, lo que existe, la belleza. No sé, que alguien sepa mucho más de pintura, porque yo no conozco este tema. Me dice cómo se llama este arte. Así que muy espectacular, muy bonito todo esto. Y esto es lo que quería mostrar el día de hoy en la comarca Nove Buglé, aquí específicamente en la comunidad de Lajero. Así es, amigo, una vez más, no está de más decirle que cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestra cultura, conservemos nuestra tradición, nuestras creencias, nuestra costumbre. Y pues nada, si usted tiene la iniciativa de hacer algo como esto o algo mucho mejor o diferente, usted lo puede hacer siempre y cuando haya la iniciativa de cooperar con la comunidad, de darle algo diferente, una vistosidad diferente a la comunidad, lo puede hacer. La verdad que este mural es un vivo ejemplo de todo esto. Plasmar la cultura en pinturas para que el visitante que no es Nove pueda ver todo, la verdad es muy bueno. Así que wow, la verdad es que me voy muy satisfecho con la visita del día de hoy por aquí, con estas pinturas, con el cra de fondo y todos los animales. Pues nos vemos en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones, hasta la próxima. Bien, aquí está la firma del creador de esta pintura, Jan 507, es el autor de esta obra de arte que ustedes pueden ver.